empezamos sin demora porque quería justo hablar un poco de Lucía para dejarnos un poco el sabor de su espiritualidad. Pero empezamos con una frase, bueno, de Papa Benedicto, que en Fátima ha dicho esto en su homilía donde celebró en el 10º aniversario de la canonización, de la beatificación de Francisca y Jacinta. Ha dicho: en la Sagrada Escritura, Dios aparece a menudo buscando justos para salvar la ciudad humana. Y lo mismo hace aquí en Fátima cuando Nuestra Señora pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios? Es el tema que aquí tenemos desde el principio, ¿no? Este tema que nuestra vida no es solo nuestra biografía. Impacta la historia, impacta la vida social, tiene impacto. Y aquí dice, con un lenguaje que nos acuerda San Agustín, ¿no? Busca justos para ayudar a salvar la ciudad humana. Es este el horizonte de vida de Francisca y de Jacinta y de Lucía, por supuesto. Si hablo de la santidad de Lucía, no me quiero antepor al juicio de la Iglesia, ¿ok? Me sale porque me sale, tengo que decirlo como vicepostuladora. Hablar de santidad de Francisca y Jacinta puedo decir, de Lucía es una fuerza de expresión, ¿ok? No me anticipo al juicio de la Iglesia, porque siendo postuladora tengo que tener más cuidado. Una de las páginas más bellas de las memorias es cuando Lucía describe los pastorcitos como eran antes de las apariciones y que tenían defectos como nosotros. Francisco, decía ella, simpatizaba poco con él, porque su natural tranquilidad excitaba a veces los nervios de mi excesiva viveza. O sea, Lucía era muy viva y Francisco, bueno, no, y a ella se enervaba. Me parece que si hubiera llegado a ser mayor, su defecto principal sería el tú tranquilo. O sea, el mundo puede estar a caer, que no pasa nada. Esto no es un santo. Pero de Jacinta, esto es todavía más interesante, porque siendo la más joven de sus hermanos, era un poquito caprichosa. Y así dice Lucía: Francisco era poco simpático, Jacinta era antipática, todavía peor, por su carácter demasiado susceptible. O sea, todo tenía que ser como Jacinta quería, todo. Y cuando no era, se enfadaba. Y para volverla a hacer a jugar y a estar, tenía que se le prometer todo. Es verdaderamente Jacinta el centro de su vida. El centro de la vida de Jacinta es Jacinta. Y tenía ainda el defecto de ser agarrada, en fin. No ha empezado con las mejores de las virtudes, aunque fuera muy amorosa, pero también ha sufrido un proceso de conversión. Y la conversión está aquí, aceptar, cambiar el centro de su vida. Es la grande diferencia entre un santo y un héroe. El héroe es el protagonismo de la historia. El santo, el protagonista no es él, es Dios. Y aceptar que no soy el protagonista de mi historia, pero un otro que me ama, y vivir a partir de ese amor, se llama santidad, o proceso de inicio de conversión. Iniciaron verdaderamente con su sí queremos, un proceso de conversión. Y vamos a ver muy rápido, y porque el tiempo es lo que es, contar algunas historias de Francisca y de Jacinta que emergen su santidad. Quien ve el cuadro de la canonización ve en Francisco, en su aureola, ha sido una elección nuestra de la postulación, 3 elementos. El ángel, del lado, el ángel, bueno, está allí. En el centro, la zarza ardente de Moisés, y a la derecha un cáliz y una hostia. O sea, significa que Francisco, muy tocado por el ángel, ha desarrollado una profundísima intimidad con el Señor, Dios Trinidad, sobre todo a través de la Eucaristía. Pero vamos despacito. Un día estaba porque tenía una tendencia contemplativa o más solitaria. Un día estaba pensando y Lucía le preguntó: ¿qué haces, Francisco? Y él ha dicho: pienso en nuestro Señor. Este es Francisco, un niño muy centrado en Dios. Y toda su vida fue verdaderamente pensar en nuestro Señor. Por eso la centralidad de Dios en su vida es una de sus características espirituales.
Y por causa de esto tenía la jerarquía de las verdades muy clarita. Cuando Lucía le preguntó qué más te gustó de ver, él le dijo, me gustó el ángel, pero más la Virgen, pero más nuestro Señor en aquella luz que la Virgen nos ha colocado en el pecho. Mira cómo organiza su vida interior, incluso teológicamente hablando, aunque se no sabía teología, a través de la centralidad de Dios. Esta es una de las grandes lecciones de Francisco con su grande escuela que fue el tabernáculo. Aprender a colocar a Dios en el centro, porque cuando Dios está en el centro, todo se organiza, todo, sin gran esfuerzo. Cuando Dios no está, podemos hacer lo que queremos, que nuestra vida no tiene unidad, es muy fragmentada. Y Francisco me enseña a tratar lo esencial como esencial. Y el secundario, que es importante, pero como secundario. Y nuestro problema es que secundarizamos lo esencial y esencializamos lo secundario, ¿verdad que sí? Lanzamos toda nuestra energía en el trabajo, en el dinero, en la apariencia. Y la oración, bueno, cuando se hace, al final del día. También nosotros, a veces profesionales de esto, nos sucede así, ¿verdad que sí? Quizás lo esencial lo dejamos como secundario. Francisco, el niño que buscaba a Jesús en todo, nos enseña esto. Aquí pongo que su escuela era el tabernáculo, porque sabemos que la Virgen los envió a la escuela. Y él, pobrecito, sí se fue, pero ya estaba con la pneumónica, ya estaba muy enfermo, ya le dolía tanto la cabeza, que como la iglesia parroquial se quedaba junto a la escuela, él iba con su primita, pero decía, mira, tú vas en la escuela y yo me quedo aquí. Primero, ya me voy a morir, no vale la pena leer. Segundo, no conseguía. Y decía Lucía que como lo dejaba, lo cogía 3 horas después. Y un elemento muy interesante, como la iglesia estaba en obras, el tabernáculo estaba a la entrada de la iglesia, entre la pila bautismal y estaba aquí el sacrario. Francisco se escondía entre la pila bautismal y el sacrario. Entre el bautismo y la Eucaristía fue la vida de este niño. Y ahí se pasó. Pero mucha gente, les hago una pregunta. A quien ya escuchó las charlas no puede contestar. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de un hecho en las tumbas de Francisco y Jacinta en el santuario de Fátima? Un hecho curioso, que Jacinta se trasladó al santuario, a la basílica, el 1 de mayo de 51 y Francisco 13 de marzo de 52. Un año más tarde. ¿Ya se dieron cuenta de esto o no? Bueno, a ver. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben la respuesta por qué? ¿No? ¿Qué viene? Voy a contar. Es increíble. Yo un día estaba rezando en las tumbas y me di cuenta, mira, ¿por qué Francisco parece que es la historia de su vida? Siempre un paso atrás. En las apariciones no escuchaba, apenas veía. Durante el diálogo con la Virgen sabemos qué es lo que tiene que rezar, más rosarios. Y llega aquí un año más tarde que su hermanita. ¿Qué pasa con Francisco? Y solo cuando fui vicepostuladora empecé a leer los documentos y esto ya está publicado. Me di cuenta por qué y para mí la historia de Francisco se entiende. A ver, todo empieza el 13 de mayo de 17, estaban los 3 jugando donde hoy es la basílica, la vieja. Estaban jugando cuando ven un relámpago y piensan, va a haber una tormenta, una tempestad, tenemos que ir a casa, 2 kilómetros, ¿no? Juntan el rebaño, descen, es una cueva, por eso se llama cova, es una depresión, y donde hoy es la capilla, era una encina. Y han visto el segundo relámpago. Y segundo su madre, la madre de Francisco, en este momento Francisco no veía a la Virgen. Apenas Jacinta y Lucía que se arrodillaron delante de la encina, del árbol. Francisco se dio cuenta, pero ¿qué están haciendo? Oye, tenemos que ir a casa, viene una tormenta y ahora estas dos empiezan a rezar. Ha dicho cual cosa que Jacinta, Lucía entendió y preguntó a la Virgen, ¿por qué Francisco no la ve? No sabemos por qué, pero la Virgen dio la solución, dile que rece el rosario y me vendrá. Bueno, Jacinta, Lucía dice, oye Francisco, reza el rosario.
Yo digo siempre, aquí yo me enamoro de Francisco. Porque en su cabeza era, viene una tempestad, ustedes están a rezar y ahora yo tengo que rezar. Yo, si fuera yo, me empezaría, ¿y por qué el rosario? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El niño no hace nada de esto, obedece. Y segundo su madre, en la 6ª o 7ª Ave María, empezó a ver a la Virgen. Aquí estamos. Nunca escuchó. Continúa el diálogo y la Virgen, cuando Lucía le pregunta, ¿voy al cielo? Sí, tú vas. ¿Y Jacinta? Sí. ¿Y Francisco? Sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. Le contaron a Francisco, él de nuevo, sin por qué. Ha dicho, oh Virgencita, rosarios rezo tantos cuantos tú quieras. Y empezó a rezar. Pues mucha gente me pregunta 2 cosas. ¿Por qué tenía que rezar tanto? ¿Era más pecador que las otras 2? Y segunda pregunta, ¿será que rezó bastante? Me hacen cada pregunta. Pues yo les digo, no era más pecador, primera, porque no era más pecador, pobrecito. Sabemos los 3 pecados de su confesión general en la víspera de su vida, que son sencillísimos. Pero sí tenía una vocación contemplativa a desarrollar. Tenía que desarrollar este pensar en nuestro Señor. Pero si la Virgen le dijera, tienes una vocación contemplativa, el niño no iba a entender. Entonces le manda a rezar rosarios y él, ¿qué le hace? Reza rosarios, 2, 3, no sabemos cuántos. Se alejaba de las 2 y empezaba a rezar. Y ahí desarrolló su espiritualidad contemplativa. Pero ¿por qué sé que rezó más que suficiente? Porque estamos en el año 51, llegamos al final de la historia. Jacinta sabíamos dónde estaba sepultada, porque estaba sepultada en Orem primero y después en Fátima. O sea, Jacinta se muere en Lisboa, es sepultada en Orem hasta 35 y en 35 pasa para el cementerio de Fátima. Así que en el 51, cuando la basílica estaba pronta para acoger los 2 cuerpos, restos mortales, estaba todo preparado para los 2, para Francisco y Jacinta. Jacinta no había problema, indicaron el lugar, abrieron, ahí estaba la niña, hasta porque estaba incorrupta, tranquila. Lo que pasó con Francisco es que cuando se murió, 4 de abril de 19, fue el primero a morir. Los papás muy pobres lo sepultaron con una cruz, nada más, y no se imaginaran que la historia sería esta, ¿no? Esta fama. Y se olvidaron con la pandemia que se sepultaba muy precipitadamente, que un otro niño fue sepultado encima de Francisco. ¿Están conmigo? Bueno, abrieron de Jacinta, todo bien. Abrieron de Francisco, porque papá decía, no, mi hijo está sepultado aquí. Abrieron y encontraron una caja, huesos, y llegaron los médicos y decían, pero esto no puede ser Francisco, porque se murió con 10 años y estos huesos son de niño de 2 a 4 años. Y llegó un incómodo tremendo. Por eso pasa Jacinta y vamos a esperar, porque es una cosa sagrada. Saber que hoy en Fátima venero las reliquias de Francisco es sagrado. Fue tal modo, y esto está todo relatado, tenemos las actas y está publicado. Bueno, pasan Jacinta en el 51 y aguardan. Pero su papá insistía, pero mi hijo está sepultado aquí. Y así fue que más fondo encontraron un cajón mayor. O sea, el papá se había olvidado del otro niño. Pero siempre nos quedamos un poco, ¿no? ¿Y ahora cómo? Se abrió el cajón, solo huesos. Y el papá le dijo inmediatamente, es mi Francisco. Y le preguntaron, oye, ¿cómo haces a saber? Incorrupto estaba su rosario, que era el único que tenía. De 15 misterios, tenemos todas las Ave Marías, solo 2 estaban partidas. Otros elementos, un pedazo de tejido, hay otros elementos que confirman, pero el que devolvió la identidad a Francisco fue su rosario. ¡Qué increíble! La Virgen, que se llama a sí misma Soy la Señora del Rosario, ha hecho que su pequeñito Francisco, que rezó rosarios hasta el final,
se fuera identificado por la oración del rosario. Por eso su maestra es la Virgen, es su tesoro el rosario. Me parece que el rosario es muy importante para nuestra identidad cristiana, católica al menos, donde está muera la Virgen. Muchos solíamos pensar que, Francisco es más ligado a Dios, Jacinta a Nuestra Señora, pues Francisco también muy ligado a la Virgen. Y cuento siempre esta, que ya compartí con ustedes que estaban en Fátima, bueno, ya me escucharon, pero aquí estamos, ¿no? Tenemos este episodio en el cárcel, porque el 13 de agosto el alcalde quería saber el secreto de Julio. Y entonces dice una mentira a los niños y le dice: yo os llevo de vuestra casa al lugar de las apariciones, pero en vez de seguir para las apariciones, sigue para Orem, donde van a la cárcel. Y Jacinta, los tres se dan cuenta que están a ir por la dirección errada y se ponen nerviosos. Jacinta empieza a llorar, ¿no? Tiene 7 años, tiene miedo. Francisco se mete muy nervioso, hoy que vaya a llegar el mediodía y que tenemos que estar en Cova da Iria porque la Virgen va a ir. Y hablaba con el Señor que guiaba, es que tenemos que ir porque la Virgen va a ir y si no nos encuentra se quedará triste. Era el único pensamiento de Francisco. De tal modo que cuando llegan al cárcel, su sufrimiento al mediodía fue increíble. Y decía Lucía: la Virgen fue y no nos encontró. Seguro que está triste. ¿Será que puede ir a la cárcel a vernos? El niño estaba destrozado. Jacinta lloraba y le preguntó: Jacinta, ¿por qué lloras? Ya sabían que iban a morir porque estaban amenazados. Y él le dijo: oye, Jacinta. Y Jacinta dijo: porque vamos a morir y al menos quería ver a nuestra madre al menos una última vez. Y él ha contestado: mira, Jacinta, nuestra madre, si no la vemos, no pasa nada. Ofrecemos por los pecadores. El peor es el no volvemos a ver a la Virgen. Eso es lo que más me gusta, pero también esto ofrezco por los pecadores. Mira, qué claridad. Porque para un niño de 9 años, la madre todavía es todo, ¿no? Sabemos que con la adolescencia pasa. Pero con 9 años la madre es la vida de un niño. Si no volvemos a ver es lo peor. Lo peor es si no volvemos a ver a la Virgen. Cómo tiene las cosas bien esclarecidas, ¿no? El esencial es el esencial. Así que me parece un niño de lo esencial. Y a partir de ahí organiza toda su vida. Y por eso Francisco, y sabemos que cada santo es una memoria viva de Cristo, Francisco, podemos decir con Franco Manzi, que es lo que dice: podemos descubrir en la experiencia espiritual de Francisco una imitación contemplativa de Cristo oculto y silencioso. Porque a Francisco les encantaba estar solo como Jesús en las montañas, hablando con el Padre, a consolarlo. Así es Francisco, una memoria viva de Cristo oculto y silencioso. Jacinta es de otra forma y en su aureola tenemos el corazón, porque es toda compasiva. Tenemos de una parte el corazón de María y de la otra parte el Santo Padre. Los grandes amores de Jacinta, ¿no? Bueno, estas aureolas son un poco una síntesis de su espiritualidad. Fueron los cuadros de la canonización. Así han sido hechos con las instrucciones que habíamos dado en la postulación y a mí me parecen que han quedado muy increíble, una síntesis de la espiritualidad. La niña un día estaba con un cordero en los brazos y en medio al rebaño y Lucía le ha dicho: ¿qué estás haciendo, Jacinta? Pues hago como nuestro Señor en la imagen del buen pastor. Así también está Él con un cordero en los brazos en medio al rebaño. Porque sí ha hecho Jacinta, vivido toda su vida como nuestro Señor. ¿Y qué cosa hace nuestro Señor? Hace de su vida un don para nosotros. Jesús ha encarnado por tantas cosas, pero para mostrar el rostro de Dios, el verdadero rostro del Padre, y para nos salvar, para nos conducir a la verdad y a la comunión con el Padre. ¿Y cómo hace Jesús? Con palabras, con gestos, con toda su vida. Toda su vida hecha don para los demás. Incluso Jesús dice: nadie me quita la vida, soy yo que la doy. Yo, gratuitamente.
la doy hasta el final, hasta la muerte. Pues Jacinta pasó toda su vida a entregarse por los demás. Y eso es lo que me cautiva de Jacinta, por eso metemos el corazón. Porque si al principio era una niña muy autorreferencial, que todo tenía que ser como ella quería, después que contempló el sufrimiento, sea de Jesús y de la Virgen, sea del Santo Padre en la tercera parte del secreto, y ella ha tenido 2 apariciones privadas, solo ella del Santo Padre. En una estaba rezando delante de una imagen de la Virgen y mucha gente rezaba con él. Y en otra aparición el Santo Padre estaba delante de una casa muy grande con las manos así en la cara y mucha gente le decía palabras feas, le atiraban piedras. Así que Jacinta desarrolló un amor muy grande por el Santo Padre, también por los pecadores, por el tema del infierno. Francisco, saben, con el infierno una cosa lo preocupaba. Con tanta gente al infierno, Jesús está triste, tengo que consolarlo. Era siempre la dinámica de Francisco. Entraba por donde entraba, el tema era consolar a Jesús. El tema de Jacinta era distinto. Tanta gente va al infierno. Y así pensaba mucho en el infierno y Lucía un día le dijo, hija Jacinta, no penses tanto en el infierno, ya sabes que vas al cielo. Y ella dijo, sí, pero yo quería que toda esa gente fuera conmigo al cielo. Típico de los santos. No conceben su salvación sin los demás. Un santo piensa así, ¿verdad que sí? Somos una familia. Si yo voy, tenía que ir todos. Entonces, ¿qué hacía Jacinta? Como Jesús, ofreciendo su vida como un don para los demás, con oraciones y sacrificios. Y los sacrificios de Jacinta, guiados por la Virgen, van cambiando entre lo que ella elige de hacer, sacrificios elegidos por ella, la cuerda, las ortigas, no beber en leche, no comer las uvas y dar a los pecadores, para aceptar con amor las consecuencias de la fidelidad a su vocación de vidente. ¿Me explico? Sin perder las cositas que elegía de hacer. No es que cuando hablo de estos 3 grados, no es que cuando llegamos aquí los otros 2 desaparezcan, no. Amplía el sentido de sacrificio. Primero, cositas que eligen hacer. Después, aceptar las consecuencias de una fidelidad vivida hasta las últimas consecuencias, que es el tema de Cristo. Cristo va a morir porque acepta hasta las últimas consecuencias su verdad de Hijo de Dios y nuestra salvación. Por eso va a morir en la cruz de aquella manera, como maldito de Dios, ¿no? Jacinta va a aceptar. Entonces, en vez de huir de las personas que la interrogaban, ya respondía a los interrogatorios. Cuando la llamaban de mentirosa y otras cosas, aceptaba con amor. Por fin acepta la enfermedad y la muerte de Francisco con ternura y su propia muerte, que vamos a ver, ya hablaremos de ella. ¿Por quién y por qué ofrece Jacinta su vida? En favor de la paz, la toca mucho. Y esta frase que he comunicado, pero hoy digo, saben que ellos muchas veces se escondían, ¿no? Se escondían de la gente porque millares de personas siempre haciendo preguntas se cansaban, ¿no? Y antes de morir, él le dijo a Lucía, mira, Lucía, a mí me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí porque Dios se quiere servir de ti para difundir en el mundo la devoción al corazón de María. Cuando tienes que hablar, tú no te escondas. Y dice a toda la gente que pidan las gracias, que el corazón de Jesús quiere que junto a sí se venere el corazón de María. Que las pidan a Él a la paz, porque el Señor ha entregado la paz a la Virgen. Así que el tema de la paz preocupaba mucho el corazón de Jacinta, por la Iglesia y el Papa. La Virgen enseñó aquella oración que ya hablé, oh Jesús mío, es por vuestro amor
para la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el corazón de María. Jacinta añadía, y por el Santo Padre. Siempre, siempre, y por el Santo Padre, y por el Santo Padre. Y una vez preguntó, ¿tanta gente viene aquí a buscarnos? ¿Será que el Santo Padre nos viene también aquí a buscar? Me encanta porque desde Pablo VI todos están ahí. No en su vida, pero sí en su muerte. ¿Será que el Papa también nos viene a buscar? Yo creo que esta niña que nunca ha dicho que no a Dios, Dios no dice que no a nada que Jacinta le pida hoy. ¿Será que el Papa, incluso un de estos papas, Juan Pablo II, cuando la beatificó, en su homilía de beatificación, ha dicho, quiero agradecer a la beata Jacinta por todos los sacrificios que ha hecho, pero el Papa que ha visto en gran sufrimiento. Yo no conozco otra homilía de beatificación donde el Papa agradece a lo beato por lo que ha hecho por él. Pero sí en esta niña. Y el Papa Juan Pablo II, fíjense, he nacido después que Jacinta estaba muerta. O sea, Jacinta muere en febrero de 1920 y el Papa va a nacer en mayo. Significa que la oración de un generoso corazón ultrapasa el tiempo y el espacio. Porque Juan Pablo II ha dicho, quiero agradecer a la beata Jacinta por lo que ha hecho por el Papa, que ha visto en grande sufrimiento. Qué grande honor Jacinta recibió. Y en configuración con el misterio pascual de Jesús. Eso ha sido, estudiando y viendo los elementos de la muerte de Jacinta, nos damos cuenta cómo es tan parecido a la muerte de Jesús. Un día estaba muy agitada en su habitación y llega Lucía, ya los dos estaban enfermos, Jacinta y Francisco, y Lucía le preguntó, Jacinta, ¿qué pasa? Ella estaba muy... Y Jacinta le dije, la Virgen nos ha visitado y ha dicho que muy pronto llevará a Francisco al cielo. A mí me preguntó si quería quedarme un poco más en la tierra para ofrecer más por la conversión de los pecadores, más sufrimientos. He dicho que sí. Este diálogo a mí me rompe el corazón. Porque la Virgen le dice, ¿te quieres? Estamos hablando de profundizar la vocación. ¿Cómo respecta el Señor su pequeña Jacinta? La Virgen le pregunta, oye, ¿quieres todavía más ofrecerte? Y le dice, te quedas no para ser feliz, brillante o famosa, para ofrecerte más en el sufrimiento por la conversión de los pecadores. La niña, he dicho que sí. Qué diálogo. Y nosotros que metemos tanta confusión en nuestra cabeza, ¿no? Cuando nos parece que el Señor nos pide un poco más. Entonces, dice la Virgen, me ha dicho que pasaría por 2 hospitales y me moriría sola. Es lo que más me cuesta. Quizás el hospital es una casa muy grande, muy oscura, y yo estoy ahí sufriendo solita, pero la Virgen está conmigo. Bueno, así fue, su influenza, la pandemia era una gripe, se transformó en una neumonía y en la pared izquierda del tórax se transformó en un absceso que pasó fuera. Tuve una llaga. Por esa llaga fue durante julio y agosto de 19 a un hospital cerca de Fátima, Orem, que era muy básico. La curaron, pero se quedó todavía peor. Los sufrimientos deberían ser muchísimos, imagínese usted. Y Lucía aquí la visitó diversas veces y testimonia en el proceso de canonización de Jacinta. La encontré siempre feliz por poder sufrir por la conversión de sus pecadores, como llamaba, mis pecadores, mis pobres pecadores. La encontré siempre feliz. Regresa a Fátima en el agosto de 19, mucho peor que han dado a Lisboa, a Orem, y una familia muy rica porque la querían salvar, porque era la más querida de los 3. Todavía hoy sigue siendo la estrella de la familia. La querían salvar y una familia rica le ofrece una ida a Lisboa, al hospital pediátrico más importante, Dona Estefania, donde entra
Bueno, va y con su madre, primero se queda en un orfanatrofio porque no había lugar en el hospital, donde tiene también así muchas cosas, pero el 21 de enero entra en el, 2 de febrero, 21 de enero va a Lisboa, 2 de febrero va al hospital, el día 10 de febrero es operada sin anestesia general. Sí, tenemos la descripción, tenemos la testimonianza del médico muchos años más tarde, Padre Cóndor, que él decía que la única palabra que había escuchado de Jacinta era oh Jesús mío, oh Dios mío, oh nuestro Señor Virgen. O sea, no se lamentó y le sacaron 2 costelas, bueno, porque estaban todas cariadas con infección. Se quedó con una llaga profundísima, tenía mucha sed y pedía agua. No le podían dar porque estaba en el posoperatorio. Su madre tuvo que regresar porque ya no había dinero, se quedó sola. Entonces se quedó sola, con una llaga profundísima en el pecho. Y dijo el médico, a mí me encanta esta expresión, se quedó con una herida en la dirección del corazón. Qué increíble, ¿no? Este tema del corazón de Jesús, de María y de Jacinta. Se quedó herida, estas son las palabras textuales, ferida en la dirección del corazón. Se quedó herida en la dirección del corazón. Yo creo que es verdaderamente una metáfora del amor de Jacinta, que tan grande que era, pues tenía que salir. Tenía que salir, tenía mucha sed, como Jesús, solo como Jesús. En el día 16, así lo creemos, la Virgen le apareció una otra vez. Bueno, la Virgen le apareció una otra vez, creemos que era el día 16, y le quitó los dolores y le dijo la fecha exacta y la hora donde moriría, que sería el 20 de febrero por la noche. Así que yo me creo que ella, como sin dolores, su aspecto debería ser mejor, ¿no? Y en ese día el capellán va a visitar a Jacinta por la mañana y Jacinta le dice, Padre, hoy me voy a morir. Por favor, trágame Jesús escondido, que era como llamaban a Jesús Eucaristía. Y el Padre, yo digo visto para justificarlo, por eso todos los que trabajamos con enfermos, nunca negar cuando un enfermo nos pide algo. El Padre, viéndola mejor, dice, oye Jacinta, ok, mañana te trago la comunión. Y él insistía, no Padre, hoy, porque hoy me voy a morir. No, tranquila, pero mañana estoy aquí, te traigo a Jesús, no te preocupes. Se murió. Sin la única consolación que podría haber tenido, que era Jesús. Así miren, que no podemos ver Jacinta sola, con una llaga, con mucha sed, y que quizás experimentó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se muere sola, en el 20 de febrero, las 22:30, unos días después va de convoyo, de tren, hasta Orem, porque ya había mucha persecución y mucha lluvia. Una familia amiga de sus papás ofrece su túmulo. Así que el primer túmulo de Jacinta fue emprestado, como lo de Jesús. Fue emprestado, quedó hasta 35. Y cuando sus papás al final, al 35, ya todo estaba tranquilo, querían la niña en Orem, en Fátima, se abrió el túmulo y estaba perfectamente incorrupta. Se ve su rostro y ahí está y mandan. Así que podemos ver en la vida de Jacinta, según este autor, Manzi, una experiencia espiritual de Jacinta, podemos identificar una generosa imitación de Cristo, siervo sufriente y abandonado en la cruz. Esta es la pequeña Jacinta, una niña que decía, siento dentro de mí un fuego que no me quema y me arde, me haciendo amar tanto a Jesús, a María, a los pecadores y al Santo Padre. Aquí tenemos a nuestra Jacinta. Bueno, una cosa que es muy interesante en la Conferencia Episcopal Portuguesa, en la nota pastoral de su canonización, han dicho, Francisco y Jacinta sintetizan en su espiritualidad lo que la Iglesia está continuamente llamada a ser, contemplativa y compasiva. La contemplación de Francisco y la compasión de Jacinta. Y el Papa Francisco, también como Juan Pablo y como todos, dicen, su santidad no es consecuencia de las apariciones,
No son santos porque vieron a la Virgen, pero la fidelidad y el fervor con que respondieran al privilegio recibido de poder ver a la Virgen. Esta es la tónica. No es porque han tenido un privilegio, es porque han sido fieles. Y nosotros somos llamados a ser fieles al enorme privilegio de ser bautizados. Aquí empieza y aquí termina, ¿verdad que sí? Esta es la cosa, ser fieles a nuestra gracia bautismal. Y ahora me dan 25 minutos per Lucía. ¿O quieres que cuente alguna historia más de Francisca y Jacinta, don José? ¿Está bien? El pájaro, ¿sabe? ¿Puedo contar la historia del pájaro? ¿Sí? Conté en Fátima, ¿verdad que sí? Entonces no conto. Bueno, para quien no estuvo en Fátima, eso es una historia de Francisco que me apasiona, porque es un niño que capta y que nos enseña la dinámica cristológica de la kenosis. Mira que empezó bien, ¿no? Cristología, kenosis. ¿Sabe que Francisco, Jacinta y Lucía y un niño un día estaban jugando donde hoy es la Rotunda Azul? Aquella época era una laguna, una cosa pequeña con agua. Y un chico cogió un pájaro y lo prendió. Y Francisco quería que soltara el pájaro, porque el pájaro que es pájaro debe ser libre. Y Francisco le encantaba la naturaleza, como el otro Francisco de Asís. Entonces Francisco le dijo al niño, oye, dame ese pájaro para que me lo suelte. Y el niño dijo, no, se te lo doy si me das 2 monedas. Bueno, Francisco dice, ok, te doy 2 monedas, pero ahora me da el pájaro. Y él, no, primero las monedas. Así se va Francisco a su casa, 15 minutos, coge las 2 monedas, viene de nuevo, otros 15 minutos, así una media hora. El niño le da el pájaro, Francisco suelta el pájaro y se queda muy contento, decía la Lucía. Y le ha dicho, mira que no te tornen a coger. Que a mí esta historia me hace pensar lo que significa entregar la vida también. Incluso cómo Jesús ha entregado su vida. Porque si vemos bien, Francisco solo pierde, ¿verdad que sí? Pierde tiempo, porque va y viene. Pierde las 2 monedas. Y al final pierde el pájaro. Pierde todo. ¿Cómo está tan contente? ¿Por qué está tan contente? Porque con su oferta, su perder todo, ha permitido que el pájaro fuera pájaro libre. Pues miren que es la dinámica de Cristo. En su kenosis pierde su apariencia de Dios, es un hombre. Como hombre, hasta el final pierde su vida. Incluso acepta ser rechazado. Y pierde su vida ¿para qué? Para que nosotros tengamos nuestra verdadera condición, que es de hijos de Dios. O sea, la kenosis de Cristo es aceptar perder todo hasta la vida para que yo tenga vida. Como Francisco, permeados por el Espíritu Santo, sea Francisco que Jacinta, aceptan perder para que otros tengan vida. Y esta pequeña historia, bueno, con que termino este recorrido de los dos, nos introduce también en la hermana Lucía, que ha sido una mujer que se ha sabido consumir y consumar para dar luz a la iglesia. Bueno, ¿están conmigo? Muy rápidamente voy a hacer un recorrido por su biografía exterior y después pasar a su biografía interior muy brevemente. Necesitábamos 2 días. Lucía fue la última de su familia que nació en el 28 de marzo. 2 cosas, día de Teresa de Ávila, 28 de marzo en que nació, y Jueves Santo. Fue bautizada en la Bella Pascual, el 30 de marzo. Su primera comunión y confesión ha hecho con Padre Cruz y ya aquí, antes de las apariciones, ha tenido una experiencia con la Virgen, donde el Padre le manda ir a la Virgen del Rosario para que conservara su corazón puro para Dios. Lucía le va a pedir la pequeñita y la Virgen le sonrió. Santa Teresita, ¿no? ¿No se acuerda aquí? La Virgen que le sonrió. Y cuando recibe Jesús Eucaristía,
escucha una voz interior que no sabe describir, que le dice: esta gracia que hoy te ha dado permanecerá en tu vida, trayendo frutos de vida eterna. Así que tenemos ya antes de las apariciones una gracia eucarística y mariana, ¿vale? Después las apariciones del ángel, de la Virgen. La séptima aparición, de aquí hablaré de esta, tengo que hablar. Después, cómo fue a Oporto, porque en el 21 el obispo, que es de Fátima, don José Alves Correa da Silva, llega a la diócesis en el 20. Encuentra a Francisco y Jacinta ya muertos y mucha gente buscando Lucía, que la encuentra, hoy diríamos, en burnout, o sea, esgotada y un poco depresa, porque incluso había perdido Francisco y Jacinta y papá. Bueno, estaba... Para protegerla y para mandarle estudiar como ha pedido la Virgen, el obispo, que era de Oporto y que conocía a las Doroteas, consiguió que la recibieran de forma gratuita. Así Lucía va por este colegio y antes de marchar tiene la séptima aparición, pero va y no podía decir ni quién era, incluso le cambiaron el nombre, María de los Dolores, ni dónde era, de un pueblito cerquita de Lisboa. Así que desde el inicio, cuando las colegas, compañeras le preguntaban: ¿cómo te llamas? María de los Dolores. Sí, pero María de los Dolores, ¿qué? No sé. Y soy de un pueblito cerca de Lisboa, pero sí, ¿cómo se llama? No sé. Así que empezó su vida. Los otros pensaban que era un poco tonta, que no sabía ni quién era ni de dónde venía. Como sea, desde que ha querido ser religiosa, quería ser carmelita. Pero en agradecimiento a estas hermanas ingresó en las Doroteas, donde aquí entró, y por eso desde diciembre de 25 tuve las apariciones de Pontevedra, recibe el hábito, y a 13 de junio de 29 recibe las apariciones de Tui, que ya hablamos. De 35 a 41 escribe sus 4 memorias. ¿Estamos? ¿Sí? Y solo en 46, así Lucía sale de Fátima en el 21 y solo va a Fátima en el 46, para hacer el reconocimiento canónico de los lugares de las apariciones del ángel. Aquí tenemos Lucía con su superiora. Por su pedido y con mucha insistencia, Lucía entra en el Carmelo. No fue secuestrada, no fue obligada. Antes no la querían dejar ir al Carmelo, la querían como Dorotea. Entró en el 25 de marzo, día de la Anunciación, pero este día era Jueves Santo. Un otro Jueves Santo en la vida de Lucía. Aquí entra, va a emitir los votos en 49 y va a salir siempre para Fátima cuando viene un papa. Bueno, sale para votar y para los médicos, como todas las carmelitas, pero la excepción es, va a Fátima con Pablo VI, se encuentra con él. Este día fue increíble para la hermana Lucía, pero bueno, no puedo contar todo. 13 de mayo, 82, 91 y 2000, estuve con Papa Juan Pablo II y en el último día asistió a la beatificación de Francisco y Jacinta. Fue uno de los días, bueno, más increíble de su vida. A partir de aquí ya quería partir, porque, bueno, mire, entiende, ¿no? Vivir esto. Bueno, continuamos. 13 de febrero de 2005 va a morir en el Carmelo y el 19 de febrero de 2006 está en la Basílica. Empiezan los 3 ahí. Ella va a morir más al norte, Francisco al centro, Lucía al sur, y ahora están todos juntos otra vez. Dios sabe escribir la historia, solo tenemos que tener paciencia y dar tiempo a Dios, que incluso a través de todos los sufrimientos cumplirá la historia. Sabemos eso. La séptima aparición les voy a contar porque es también un elemento de su espiritualidad. Lucía fue con su madre a la casa episcopal del obispo, porque el obispo le quería proponer salir de Fátima. Tenía 14 años, la madre la tenía que dejar. Jacinta, escuchando voy a estudiar, se quedó muy contenta. Era muy inteligente, ¿ok? Esto es clarísimo, pero genial. Se quedó muy contento, llegó a casa muy contento, pero llegó el día de la partida. Y bueno, se hizo a despedir de la Loca de Cabezo, apariciones del ángel, de Baliños, del Pozo, de mi iglesia parroquial, del cementerio donde está mi querido Francisco.
y se puso a tremer, y con miedo de ir al aeropuerto, ¿no? Y ahora voy a dejar todo para ir al aeropuerto. No, he dicho al obispo que sí, pero ahora voy a decir que no. Mira qué fantástico. Tenemos una niña adolescente que se para entre las lamentaciones del pasado y el miedo del futuro. Increíble. Entre un proceso de memoria, hacer memoria del pasado, la dejó paralizada. ¿Cómo voy a dejar todo? Mira cómo nosotros somos así, es el tema de la memoria. ¿Cuántas veces volvemos el pasado, verdad que sí? O para hacernos de víctimas, el tema de la victimización, o para nos hacer culpados, porque pequé así, pequé asado, o porque incluso, no sé, tantas cosas se pasan. Y cuánto este mirar psicológico, puramente psicológico al pasado, muchas veces te para, te frena. O el miedo del futuro. Lucía aquí se encuentra. Entre las memorias de un pasado que le tracen heridas y el miedo del futuro, dice, le dijo al señor obispo que sí, pero ahora le diré que no, que me arrepiento y que no quiero ir ahí. ¿Qué hace Lucía? Va a rezar. Donde todo empezó. Me parece tan importante esta idea. ¿Cuántas veces en nuestras vocaciones matrimoniales, sacerdotales, consagradas, en momentos de crisis que siempre pasan, tenemos que volver donde todo empezó, donde empezó nuestro primer amor? Sea con mi esposo, con mi mujer, con mi Señor. Ahí tenemos que volver. Y Lucía así lo hace, vuelve a Cova da Iria. Y ahí aparece la Virgen. La 7ª vez sentí tu mano amiga y maternal tocarme el hombro. Levanté la mirada y te vi. Eras tú, la Madre bendita, dándome la mano y mostrándome el camino. Tus labios se abrieron y el dulce timbre de tu voz devolvió la luz y la paz a mi alma. Interesante. Lucía va a escuchar lo que no quería escuchar, que debía ir al aeropuerto. Pero dice, me has devolvido la luz y la paz. Siempre pasa esto con una oración honesta y profunda. Siempre viene luz y paz, aunque no sé exactamente lo que queríamos. Y aquí dice la Virgen, aquí estoy por 7ª vez. Va, sigue el camino por donde el señor obispo quiere llevarte. Esa es la voluntad de Dios. Lucía se queda lanzada en la obediencia a Dios a través de la Iglesia, que es un tema muy importante hoy. Repetí entonces mi sí, ahora mucho más consciente que el de 13 de mayo de 17. Y mientras te elevabas de nuevo, vamos a ver de nuevo la memoria, como en un instante pasó por mi mente toda la serie de maravillas que en ese mismo lugar, apenas 4 años, me había sido dado a contemplar. Vuelve al pasado, pero ya vuelve con la mirada de Dios. Es totalmente distinto. Ir al pasado solo con nuestros esquemas psicológicos no funciona. Tenemos que ir al pasado siempre con el Señor, porque ahí cantamos las maravillas. Entonces tenemos 3 momentos que son la raíz y el sentido de su vocación. El 13 de mayo, os queréis ofrecer a Dios, si queremos, la entrega de su vida, para difundir el mensaje de Fátima. 13 de junio, tú te quedas aquí porque el Señor quiere servirse de ti en plena comunión con la Iglesia. Esta es la hermana Lucía, así como los grandes canales. Una mujer totalmente entrega a Dios en el Carmelo, donde ha querido ir desde 21. Al final de la 7ª aparición, se acuerda de Teresina del Niño Jesús, que llegaba a Portugal la devoción y quiso ser carmelita. Pero por agradecimiento se fue a Dorotea. Pero como en Dorotea las personas la buscaban mucho, hay esta historia que a mí me encanta, está en Un camino bajo la mirada de María, ¿no? Cuando la gente la busca y ella se da cuenta un día que estaba con 2 hermanas caminando, que gente venía por ella, y ella pensó, hoy viene por mí. Y le preguntaron, oye hermanas, ¿ustedes saben dónde habita la hermana Lucía? Y ella contestó, sí, en aquel convento ahí atrás, ahí mora ella. Ah, ¿y saben ustedes si ella está en el convento ahora? Ella respondió, no, ahora no. Tengo mucha pena, pero en este momento Lucía no está en el convento, no.
Hoy continuaban los peregrinos, ¿y ustedes me saben decir cómo es la hermana Lucía? Ella respondió exactamente como yo, pero no dijo soy yo. Y la gente, ok, gracias, y se marcharon y ella toda contenta. No, era increíble, una mujer increíble. Por tanta gente que la visitaba, al final se pasó en el Carmelo. Y sí, fue donde cumplió su vocación. Difundió el mensaje de Fátima de muchas formas y debemos saber que su vida fue prácticamente un siglo. Se murió con casi 98 años. Pasó la guerra civil aquí en España, aunque en Galicia era un poco menos, pero aquí estaba, en España. ¿Cuánto trabajó Lucía para pasar gente para Portugal? Porque tenía muchos contactos con los alcaldes, con los embajadores, con los nuncios. Lucía tenía una red de relaciones increíble. Pasó la Segunda Guerra Mundial aquí también, el Concilio Vaticano II, la Guerra Fría. Así, Lucía vive en su vida los momentos dramáticos para donde se entrega el mensaje y va a morir en el siglo XXI. ¿Cómo difunde por la escrita? 4 libros, que ya son bestseller, más de millones de copias están vendidas o ofrecidas. Su diario, Mi Camino, que es un texto que por ahora no puede ser publicado en el libro que publiqué, Viviré en la luz de Dios, como expliqué, también es para publicar ya fragmentos, a ver si se conoce a esta mujer que es increíble. Y sobre todo la documentación epistolar. Saben que hasta 1970 ella destruía las cartas que recibía, pero sus superiores le han dado la orden de guardar las cartas que recibía. Por eso podemos saber que llegaron al Carmelo después de 70, más de 70.000 cartas que Lucía ha leído, respondió y sobre todo asumía el sufrimiento que estaba en estas cartas porque eran intenciones para pedir. Gente desconocida, gente ya beatificada, canonizada. Tenemos cartas de estos papas, de José María Escrivá, Álvaro de Portillo, Teresa de Calcuta escribió a la hermana Lucía, de hermanos de otras religiones, increíble. No, el epistolario que Lucía recibe da tesis y tesis doctorales, os digo, sobre inmensos temas. Pero también fue visitada por 60 cardenales, bispos sin contar, reyes, jefes de Estado, todos. Ella transmitía un poco la Fátima, pero siempre en comunión con la Iglesia. Y el tema de la relación de Lucía con el Papa y el tema de la unidad es toda su vida. Sobre todo, bueno, desde Pío XII empieza a escribir, pero obviamente la relación con Juan Pablo II es increíble. Del tal modo que esta es una fotografía del día en que muere Lucía. Pocas horas antes que se muriera Lucía, está solo, ¿no? En ese día por la mañana, 13 de febrero, el Papa Juan Pablo II, a través de alguien naturalmente, sabiendo que estaba para morir, le escribe una carta a Lucía. Se puede ver en su mano, ¿ok? Escribe a través del obispo. El obispo 13 de febrero de 2005 va al Carmelo de Coimbra a pedir, madre, el Santo Padre escribió a Lucía. Y la madre le dice, oye, Lucía está en agonía, ya está muriendo. Estaba en las últimas horas. Pero dile que le escribió el Santo Padre. Bueno, entró el obispo y entregan. Lucía estaba no con gafas, sin gafas, ¿no? Y la madre le dice, Lucía, te ha escrito Juan Pablo II. Mira, abrió los ojos y quiso que le metieran las gafas. No sabemos si ha leído, pero mira, se muere con la Iglesia en las manos. Como Teresa de Jesús, que se muere diciendo, muero, hija de la Iglesia. Tanto sufrió por el Papa, tanto ha ofrecido por la Iglesia, que el último gesto que conocemos de vida de esta mujer es leer la carta que le ha escrito Juan Pablo II diciendo, estoy contigo. En el día siguiente de su funeral, bueno, antes, vamos a ver cuáles son trazos de santidad. Aquí vamos. Primero, hablo lo que hablo, después dejamos para el futuro. Fidelidad a su vocación. Ha recibido una vocación con 10 años. Ha sido fiel hasta los 97. En un tiempo donde la palabra compromiso
ya casi no tiene valor, ¿no? Benedicto XVI nos enseña en Fátima, la fidelidad en el tiempo es el otro nombre de amor. Amor significa ser fiel en el tiempo, pase lo que pase. Esta mujer, ¿cuántas veces ha pensado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque fue muy difícil. Siempre resolvía sus tentaciones así. He dicho que sí, ahora no voy a decir que no. Siempre, hasta el final. Una grande fidelidad, qué grande desafío para nosotros, ¿no? Que tenemos una vocación que también a veces pasa por el misterio de la cruz. He dicho que sí, ahora ya no digo que no. Existe un tiempo de discernimiento. Terminando el tiempo de discernimiento, termina el discernimiento, ¿ok? Yo digo a mis novicias, tenemos 9 años antes de hacer los votos perpetuos, ¿verdad? Por 9 años hagan los discernimientos que quieran. Pero cuando hacen votos perpetuos, la cruz no es criterio de discernimiento. Me está costando mucho, quizás me equivoqué. Bueno, por ahí no, ¿vale? Lucía me enseña esto. Una gran intercesora y apunta a los 4 grandes pilares de la santidad. El amor a la Santísima Trinidad, a Jesús, Eucaristía, una devoción tremenda, llegando a decir en los años finales de su vida, soy su sacrario vivo. Se sentía transformada en un sacrario, siempre en la presencia de María, que es la grande mistiagoga de la vida espiritual, en el comunión con el Papa. Esto es así la vida de Lucía, por aquí anda, y intercediendo por nosotros. Muchas veces me apetece decir, hermana Lucía, cuéntanos tu secreto. No el primero, no el segundo, el tercero, eso ya lo sabemos. Tu secreto. ¿Saben lo que nos responde? Pero es todo por causa de Nuestra Señora. O sea, su secreto no tiene nada de propio. Es una mujer que sabe que se la procuran, es todo por causa de Nuestra Señora. Sabe su condición de instrumento. Por eso tenemos la sonrisa de la primera comunión, la primera, la segunda, la séptima aparición, que son sus pilares. Antes del Carmelo, y esto es un poco la síntesis del libro, estudiando, bueno, aquí no digo todo, estudiando los itinerarios que nos dan los carmelitas, podemos ver que antes del Carmelo ya está en las quintas moradas, o sea, ya ha pasado la fase de purificación, ya está totalmente fijada en el don de sí. Es una mujer absolutamente, incondicionalmente entregada al Señor, muy obediente, repite, solo quiero lo que Dios quiere, muy humilde. Una de sus frases es, no quiero que quede recuerdo de mí, o entonces estoy contenta de ser una piedra escondida en los cimientos del triunfo del corazón de María. Quiere ser una piedra escondida, muy humilde, muy unida a la Santísima Trinidad, a Jesús, Eucaristía, a María, pero todavía aquí está Jesús, aquí está Lucía, ¿saben? Un poco de fuera. ¿Cómo pasa su camino interior? Cuando entra en Carmelo, curioso que iba vestida de seclar, porque no la dejaron llevar el hábito, y sufrió mucho, unas horas sin hábito, y pidió a la priora, al menos déjame llevar el rosario de Dorotea. Y ella ha dicho, no, te llevas el crucifixo, solo. Y ella dice, ok, un crucifijo era lo único que necesitaba. En el Carmelo, ¿qué falta? Pues falta la santa. Entonces entra una mujer que tiene conciencia con esto, porque escribe que va a entrar en el misterio pascual, lo que llamamos la purificación de la noche, ¿no? Entonces de 48 hasta 45 es como la preparación, 55 para la noche, de 55 hasta 80 es la noche oscura del espíritu de Lucía, las cestas moradas, y de 80 hasta 2005 la unión transformante, las séptimas moradas. Bueno, Lucía fue muy fiel a todo eso. Os convido a leer mi libro. Y vamos a terminar, porque tengo que terminar. Sí, bueno, es increíble, ¿no? Y el libro habla de todo eso, ¿no? Porque digo esto, ¿no? La sustento. Pero a ver que en su muerte fue tan configurada también con María, que en su muerte, este fue el día de su funeral, era lo único que la televisión portuguesa pasaba en sus 4 canales, el único funeral de Lucía.
Muy interesante que cuando sale el ataúd de la iglesia, ¿saben qué cosa hace la gente? Pañuelos blancos y el ave de Fátima, las dos grandes señales de la Virgen de Fátima. ¿Por qué cuando sale Lucía cantan el ave de Fátima? Porque el pueblo de Dios la había identificado. O sea, se ha configurado tanto con María que cuando sale Lucía, salen los grandes elementos. El Papa, bueno, este obispo, el Papa escribe al obispo del día siguiente, Papa Juan Pablo II, y este es apenas un fragmento que es el grande homenaje que hace la Iglesia a Lucía por Juan Pablo II. Recuerdo con emoción los diversos encuentros que tuvo con ella y los lazos de amistad espiritual que se fueran intensificando con el paso del tiempo. Siempre me sentí respaldado por el ofrecimiento diario de sus oraciones, especialmente en los momentos difíciles de prueba y sufrimiento. Que el Señor la recompense ampliamente por el gran y oculto servicio que prestó a la Iglesia. Increíble. Pero el gobierno portugués, que es laico, totalmente laico, decretó un día de luto nacional. Y el decreto que viene publicado en Diario de República, firmado por el presidente ateo, miren lo que dice. La hermana Lucía, símbolo y referencia para los católicos de todo el mundo, dedicó toda su vida a la oración y a contemplación como respuesta al mensaje de Fátima. Figura única de la iglesia del siglo XX portugués, la hermana Lucía fue uno de los testimonios vivos de un acontecimiento decisivo en la historia contemporánea de Portugal, Fátima, y consagró, miren qué impactante, toda su existencia a un culto y una reflexión que no dejaran indiferentes a amplios sectores de la población portuguesa, incluidos los no creyentes. De hecho, las apariciones de que fue directa participante han sensibilizado a lo largo del tiempo millones de personas en todo el mundo y además atraer a Portugal un movimiento inconmensurable de peregrinación y fe que traspasa fronteras. En resumen, la hermana Lucía fue una de las mujeres cuya actuación marcó más profundamente la sociedad portuguesa actual. Una mujer 57 años en un Carmelo. ¿Cómo Dios hace las cosas? Por eso, bueno, estamos tan tristes y decretamos el Día de Luto Nacional. Y aquí está el gran secreto de la vida de Lucía, ¿no? El corazón inmaculado de María es mi refugio y camino que me llevará hasta Dios. Aquí está. Es la vida de mi alma, la fuerza de mi corazón y la alegría de mi peregrinaje por la tierra. Que así sea con cada uno de nosotros. Gracias por vuestra miraculosa atención.